Bueno, vamos a resolver un sistema de fuerzas para física, básicamente física de cuarto año. Lo que vamos a resolver es el sistema de fuerza. En este caso tenemos tres fuerzas. Me piden gráfica y analíticamente. Nosotros lo vamos a hacer acá analíticamente, y para poder hacerlo, lo que vamos a tener que hacer es un dibujo aproximado, digamos, más que nada para orientarnos. No hace falta que esté a escala, no hace falta usar compás, no hace falta usar transportador, ni regla, nada. Más que nada es para orientarnos, porque lo que vamos a hacer es analítico. Cuando tengan que resolverlo de forma gráfica, ahí sí van a tener que buscar una escala y van a tener que usar el método de la poligonal o el método del paralelogramo. Para hacerlo analítico necesitamos repasar cómo se descompone una fuerza. Entonces, lo que tenemos de repaso, lo único que tenemos que saber es esto que está acá. Con esto se pueden resolver este ejercicio y un montón más de ejercicios de esta clase. Vamos por el principio. Lo primero es, si yo tengo una sola fuerza graficada en un eje Y y eje X, esta fuerza F la puedo descomponer en una componente X y una componente Y. Esta fuerza tiene un ángulo alfa con respecto al horizontal. Entonces, por fórmula se puede demostrar que la componente X de la fuerza F es igual a F por coseno de ese ángulo. Y la componente Y de la fuerza es igual a F por seno del ángulo. O sea que la fuerza X es por coseno y la fuerza Y es el reflejo en el seno, digamos. Eso en cuanto a si tengo una sola fuerza. El tema es que nosotros vamos a tener que resolver sistemas de 2, 3, 4 o más fuerzas. Con lo cual lo que tengo es un sistema de fuerzas. En este caso puse acá dos fuerzas, F1 y F2. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la resultante. La sumatoria de fuerzas nos va a dar la resultante, como vector también. La resultante también es un vector. Entonces yo puedo trabajar con esta misma idea, que la sumatoria de fuerzas la puedo pensar como una sumatoria de fuerzas en X, y que eso va a ser la resultante en X. La sumatoria de fuerzas en X es la resultante en X. Y también puedo pensarla como la sumatoria de fuerzas en Y. La estoy descomponiendo en X y en Y, como dice acá. Descomponer en X y en Y. Bueno, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la resultante en Y. Como dijimos que la resultante en realidad también es un vector, la resultante tiene un módulo, o sea, tiene un valor. Por ejemplo, el módulo de esta F1 es este 20 kilogramos fuerzas. Eso es el módulo, es cuánto vale, qué tan intensa es. Bueno, la resultante también va a tener una intensidad, que es la que me van a pedir. Me están pidiendo el valor de la resultante. El valor de la resultante es esto que está acá, es este R que está acá. Este valor es esta fórmula. ¿Cómo lo voy a sacar? Con la raíz cuadrada de la componente X de la resultante al cuadrado, más la componente Y de la resultante también al cuadrado. Son dos cosas que saqué acá, la componente X y la componente Y, ya la saqué, con lo cual puedo sacar el valor de la fuerza resultante. Además me piden el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es, bueno, el ángulo de la resultante es arcotangente de la componente Y sobre la componente X. Arcotangente en la calculadora es la tecla Shift y después la tecla tangente. Esto es Shift, que no va a entrar acá, ¿no? Shift, y acá esto es tangente, la tecla tan. Cuando ustedes apretan Shift y Tan, lo que están haciendo es esta función de arcotangente. Abren paréntesis, ponen esta cuenta y cierran el paréntesis. Cuando ponen el igual, la máquina le está dando el valor del ángulo de la resultante. Bien, se acabó el repaso. Vamos a hacer el ejercicio. Analicemos algo. Me dan tres fuerzas, pero me dan dos ángulos nada más. Así que o le falta un dato, o yo copié mal, o bueno, pueden pasar un montón de cosas. Pero no, está bien copiado, no faltan datos. Me están dando el ejercicio de una forma muy determinada. Si miramos bien el ángulo este alfa, no es el ángulo de la fuerza 1. Es el ángulo que forma la fuerza 1 con respecto a la fuerza 2. O sea, yo voy a tener dos fuerzas, vamos a suponer que esta es F1, y si esta es F2, el ángulo entre estas dos es 40 grados. O sea, yo sé que estos dos son 40 grados. F1 y F2 tienen un ángulo de 40 grados. El otro ángulo que me dan como dato es el ángulo 2, 3. O sea, entre la fuerza 2, vamos a hacer por acá una fuerza 3. Entre la fuerza 2 y la fuerza 3 me dice que son 80 grados. O sea, esto son 80 grados. El único ángulo que no me dieron es el ángulo de la fuerza 1. No me dijeron
qué tan elevado está con respecto al eje X. Por ejemplo, este alfa. No me dieron ese dato, no me dijeron cuánto se elevó. Con lo cual yo puedo suponer, para mi ejercicio, que la fuerza 1 está directamente, la fuerza 1 está sobre mi eje de coordenada X. F1 lo represento acá. Estos F1 son estos 20 kilogramos de fuerza. Ahora sí, vamos a hacer, ya que tenemos dibujada F1, lo tuve que tomar así arbitrariamente porque no me dijeron cuál es el ángulo, así que puedo suponer esto. La F2, vamos a dibujar la F2, ahora sí, tengo que dibujarla de tal forma que el ángulo sea entre esta fuerza 1 y la fuerza 2 que voy a dibujar, tiene que haber 40 grados, así que el dibujo no lo voy a mandar, no voy a hacer un ángulo tan grande, un ángulo agudo. Como no esto es un gráfico, digamos, aproximado, no hace falta usar el transportador. Ustedes cuando hagan la parte de gráfica sí van a tener que agarrar y medir 40 grados. Bueno, entonces esto son 40 grados y esta es F2. Ahora vamos a dibujar F3. F3 tiene un ángulo desde la fuerza 2 hasta la fuerza 3, un ángulo de 80 grados. Con lo cual, vamos a hacer algo así. También ustedes agarrarían acá un transportador y medirían este ángulo. ¿Sí? Medirían este ángulo y les tiene que dar 80 grados. Esta es F3. Bueno, ahora sí, esto vamos a borrarlo. Ahora sí, tengo un esquema que me va a ayudar a mí a entender más o menos por dónde va esto. Estas son las tres fuerzas, F1, F2 y F3, y ahí tengo los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que quiero sacar? Y esto que está acá, las resultantes. Entonces digo, bueno, la resultante en X es igual a la sumatoria de fuerzas en X. La resultante en X es igual a F1 en X más F2 en X más F3 en X. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en X. Todas las fuerzas que tengo en X. Y acá seguimos. La resultante en X es igual a F1, bueno, vamos a ponerlo con los valores ya directamente pasados. Pasados no, vamos a hacerlo sin valor. F1, ¿qué va a ser? La F1 en X es esto, es la fuerza en X. F por coseno del ángulo. F1 en este caso por coseno, vamos a llamarlo acá alfa 1. ¿Sí? Que sería esto, vamos a ponerlo acá sí vamos a poner el nombre. Son el ángulo, ojo con esto, es el ángulo de la fuerza 1. ¿Qué ángulo tiene la fuerza 1? Bueno, si está en el eje X, la fuerza 1 tiene un ángulo igual a 0. ¿Sí? Porque está justo sobre el eje X. Yo decidí hacerlo ahí por comodidad. Porque no me dan el dato. Si me lo hubieran dado, ponía otra cosa. Pero como no me lo dan, por comodidad puedo elegir que el ángulo, que la fuerza 1 está acá. Entonces, si la fuerza, cualquier fuerza que esté sobre el eje X, el eje de X positivo, el ángulo es 0. Porque ni empezó a levantarse el ángulo, es 0, después va sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6 grados. Bueno, ni siquiera empezó a levantar, 0 grados. O sea que es F1 por coseno de 0 más F2 por coseno del ángulo que está formando F2. Ahora sí, F2 está formando un ángulo de 40 grados. 40 grados más F3. Ahora vamos a reemplazar estos números, F1, F2 y F3, lo tengo acá. Por coseno de ¿qué? Ojo con esto, no es coseno de 80, porque 80 es el ángulo que hay entre F2 y F3. Y acá uno tiene que poner este ángulo, si se fijan en la teoría, es el ángulo que forma la fuerza con respecto al eje X. Con respecto al eje X, no con respecto a la otra fuerza. Si yo miro un poco el gráfico, por eso lo hicimos, el ángulo que está formando la fuerza 3 es este ángulo que está acá. Todo ese ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Desde acá, desde el eje X hasta la fuerza 3. Y vale 40 más 80. O sea, 120 grados. ¿Está bien? Entonces, lo que yo tengo que poner acá no es 80, sino son 120. En este caso, por los valores que tenemos. Ahora sí, seguimos. Rx es igual a F1. F1 son 20 kilogramos fuerza por coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. Más F2, que es 35 kilogramos fuerza, por 40 grados, no, por coseno de 40. Vamos a ver cuánto vale el coseno de 40. Así ya lo ponemos. Coseno de 40 grados. Esto es 0,77.
0,77 más F3, F3 es 30 kilogramos fuerzas por coseno de 120, coseno de 120 grados, y esto vale menos 0,5. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, si yo miro, esto es un cálculo combinado, esto es un término, este es otro término y este es otro término, hago las multiplicaciones que pueda en cada uno de los términos y después sumo. Rx va a ser igual a 20 kilogramos por 1, 20 kilogramos, fuerza, más 35 por 0,77, 35 por 0,77, esto me da un 26,95 kilogramos fuerza, porque la unidad queda, y después es 30 por 0, menos 0,5, que esto me va a dar 15, menos 15 kilogramos fuerza. Y lo que tengo que hacer ahora es hacer la suma. Ya tengo todos kilogramos fuerzas independientes, digamos, puedo hacer directamente la suma para saber cuál es el valor total. Y esto nos dio 31,95 kilogramos fuerza, lo cual está perfecto porque estoy hablando de una fuerza, tiene que darme un kilogramo fuerza. Muy bien, esta es la componente X, o sea, yo recién acá lo que saqué con todo este despelote fue esto, la componente X de la resultante. Con la misma idea se puede hacer la componente Y de la resultante. Vamos a sacarla acá, la componente Y de la resultante, vamos a hacerla así, y la resultante en Y va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y. La resultante en Y va a ser igual a F1 en Y más F2 en Y más F3 en Y. La resultante Y va a ser igual a, ya sabemos, F1, 20 kilogramos fuerza por seno de 0. Los ángulos son los mismos que están acá, ya ahí tengo algo resuelto. Pero en vez de ser por coseno es por seno. Más F2, F2 vale 35 kilogramos fuerza por kilogramos fuerza se puede poner, ojo porque estoy mezclando la notación, kilogramos fuerza se puede poner así, o si no se puede poner kilogramo y la F. 35, la F2I es 35 kilogramos fuerza por seno de, habíamos dicho que era 40 grados. Y la F3 es 30 kilogramos fuerza por seno de 120 grados. Vamos a ver cuánto da esto. Resultante en Y es igual a 20, seno de 0. El seno de 0, esto da 0. Así que 20 por 0 da 0. Después me queda 35 por el seno de 40. Seno de 40 grados, 35 por el seno de 40 me da 22,5 kilogramos fuerza. Más 30 por seno de 120. 30 por seno de 120 grados. Y esto me da 26. Vamos a redondear. 26 kilogramos fuerza. Eso quiere decir que la resultante en Y es igual 26 más 22,5. Esto es 48,5 kilogramos fuerza. Esta es la otra parte de la respuesta. Entonces, con esto, la componente en X y esta, que es la componente en Y, yo puedo juntarlas. Tengo la componente en X y tengo la componente en Y. Puedo sacar el valor, ¿se acuerdan que esto era el valor de la resultante? Que es lo que me piden a mí, el valor de la resultante. ¿Cuál va a ser el valor? Y R va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente X, o sea, 31,95 kilogramos, todo esto al cuadrado, más la componente Y al cuadrado, o sea, 48,5 kilogramos fuerza al cuadrado. ¿Sí? Ahí utilicé estos dos datos para meterlo dentro de la fórmula. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de, ahora vamos a ver cuánto da. Bueno, a ver, vamos a ver cuánto da. Esto es 31,95
al cuadrado, esto es 1020,8 kilogramos cuadrados más 48,5 al cuadrado, esto es 2352,25 kilogramos al cuadrado. Y seguimos, la resultante es igual a, vamos a hacer esta suma, más 1020,8, esto nos da 3373,05 kilogramos fuerza al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. La resultante va a ser igual a sacar la raíz cuadrada de esto y la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de 3373,05 es 3373,05, esto nos da 58,1, y la raíz cuadrada del kilogramo cuadrado es kilogramo directamente, kilogramo fuerza, porque se cancela la raíz con el cuadrado. Con lo cual, lo primero que me pidieron, que era el valor de la resultante, me dio esto que está acá. Ese es el valor de la resultante. Lo otro que me piden es el ángulo de inclinación. Y el ángulo de inclinación se hace resolviendo esta cuantita que está acá. Arco tangente de la componente en Y, o sea esta, 48,5 dividido la componente en X, 31,95. Esto es kilogramo fuerza y acá es kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza con kilogramo fuerza se cancelan, este se va con este, y lo único que tengo que hacer es resolver el arco tangente de esta cuenta. Entonces pongo shift tangente y la cuentita 48,5 dividido 31,95, cierro el paréntesis y me dice que son 56,62, o sea que el ángulo es 56,62 grados, y este es el ángulo de inclinación. Así que acá tenemos el valor de la resultante y ahí el ángulo de inclinación, que eran las dos cosas que me pedían: valor de la resultante, ángulo de inclinación. Y esto es el método analítico. Después faltaría hacer el método gráfico, que ya les dije que era con la poligonal o el método de paralelogramo, pero ahí hay que hacerlo con escala y con transportador.